Hola queridos estudiantes, apoderados, docentes y comunidad Taisa en general. Les doy la bienvenida al programa Print and Play Taisa, en donde a lo largo de varias cápsulas conoceremos un poco sobre juegos de mesa modernos para imprimir y jugar. ¡Comencemos! Primero que todo, vamos a ver brevemente a qué me refiero con juegos de mesa modernos. Un juego de mesa moderno es aquel que tiene dos características principales. Por un lado la temática y por otro la mecánica. En cuanto a la temática, los juegos de mesa modernos tienen temática de ficción, de realidad, basadas en películas, basadas en series, en videojuegos, en libros. Son temáticas que otorgan una experiencia única e irrepetible. Como por ejemplo Stone Age, un juego que tiene una temática basada en la Edad de Piedra. También hay juegos basados en eras apocalípticas, distópicas, entre otras. Las mecánicas, por su parte, nos otorgan un crecimiento personal. Nos dan la libertad de pensar y decidir, ya que están hechas para hacernos desarrollar habilidades. Por eso estas mecánicas y estas temáticas hacen que los juegos modernos sean diferentes de los juegos tradicionales y clásicos. Ahora, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque hoy vamos a imprimir y jugar un juego moderno. ¡Vamos a ello! En esta ocasión veremos el juego Dixit, un juego de cartas familiar en donde pueden jugar 3 o 4 personas, el cual permite trabajar la imaginación y creatividad de los jugadores. Veamos dónde lo podemos encontrar. Ingresando el link que aparece en la descripción del video, nos encontramos con dos enlaces para descargar. Por un lado, tenemos el PDF de las cartas. Podemos ver que las cartas son como pinturas abstractas con diferentes formas y colores. En el archivo tenemos la parte frontal y el dorso de las cartas. Luego veremos cómo imprimirlas, cortarlas y pegarlas. El otro PDF corresponde a las reglas del juego. Podrán descargarlo para resolver cualquier duda que tengan. Ahora veamos cómo descargar e imprimir el juego. Abrimos uno de los PDF y desde aquí arriba podemos descargar el archivo, para luego imprimirlo. O bien podemos imprimirlo inmediatamente pinchando este icono. Antes de imprimir debemos verificar algunos datos de impresión, como por ejemplo el tamaño de la hoja, que debe ser carta, y ajustar los márgenes de la impresión. Teniendo esto listo, imprimimos. Una vez impreso vamos a cortar por los márgenes de las cartas y los dorsos y luego debemos pegar ambos lados para evitar que se trasluzca la pintura de la carta. Ahora que tenemos todo impreso, cortado y pegado, veamos cómo jugar. Preparación de la partida. Para empezar a jugar es importante tener a mano papel y lápiz para anotar los nombres de los jugadores y así sus puntuaciones posteriores. Además, es importante haber barajado las cartas para luego repartir 6 a cada jugador. Yo voy a hacer de cuenta de que estamos jugando 3 personas y reparto 6 cartas a cada jugador, incluyéndome a mí. Desarrollo del juego. Primero que todo, debemos saber que el juego consta de 2 rondas y que en cada ronda, cada jugador debe encarnar al cuentacuentos. ¿Quién es el cuentacuentos? El cuentacuentos es aquel que ve sus cartas y de entre ellas elige una y le otorga una frase, una palabra, un sonido, una cita de un libro, entre otras cosas, según lo que la carta transmita o según lo que le hace sentir la carta. Por ejemplo, yo voy a elegir esta carta. No se debe mostrar la carta, tiene que ser secreta, yo la estoy mostrando a modo de ejemplo. Esta carta tiene una jaula, una luna, un gatito. Cualquiera de esas cosas me pueden hacer sentir algo y en mi caso yo la voy a elegir y voy a decir amor gatuno, por decir algo. Entonces yo digo amor gatuno y el jugador que está a mi derecha, el jugador que está a mi izquierda y en realidad todos los jugadores deben ver sus cartas de manera secreta y elegir una carta que les represente lo que dijo el cuentacuentos. Por ejemplo, esta en el caso de este jugador y esta en el caso de este otro jugador. Una vez que todos hayan elegido una carta de acuerdo a lo que dijo el cuentacuentos revuelve y baraja las cartas. Y luego, aquí en el centro, las va poniendo diciendo la frase que eligió. Amor gatuno, amor gatuno, amor gatuno. Luego de eso viene la etapa de votación. ¿En qué consiste? Todos los jugadores, excepto el cuentacuentos, deben votar por la carta que creen que dijo el cuentacuentos. El cuentacuentos no puede votar porque él ya sabe cuál es su carta. Además, los jugadores no pueden votar por su carta, ya que no es la carta del cuentacuentos.
¿Cómo van a votar? El cuentacuentos va a contar hasta 3 y cuando él termine de contar, todos los jugadores van a apuntar una carta, apuntando la carta que creen que es del cuentacuentos. Por ejemplo, de esta manera. 1, 2, 3. Ahí apuntan o apuntan a esta o a esta. De esa manera se termina la etapa de votación y pasamos a la etapa de puntuación. Para explicarles la puntuación me voy a apoyar en las reglas impresas, porque está bastante claro. Esta tiene 3 puntos y voy a ir leyendo cada uno de ellos y ejemplificando. Punto 1. Si todos los jugadores o ninguno de los jugadores escogió la carta del cuentacuentos, todos los jugadores menos el cuentacuentos reciben 2 puntos. Esto quiere decir lo siguiente. Esta es la carta que yo como cuentacuentos, que yo Camila, escogí. Si todos votan por ella, yo me llevo 0 puntos y Andrés se lleva 2 y Luisa se lleva 2. Si nadie vota por ella, yo también me llevo 0 puntos y Andrés se lleva 2 y Luisa se lleva 2. Y acá está lo interesante de este juego, que no hay que ser ni demasiado literal ni demasiado abstracto, porque de esa manera se pierde. Si yo, por ejemplo, digo gato mirando la luna, soy demasiado literal, todos van a votar por esa y voy a llevarme 0 puntos. Si yo, por ejemplo, digo verano, nadie va a votar por ella y me voy a llevar 0 puntos. Punto 2. En cualquier otro caso, el cuentacuentos y los jugadores que han acertado la carta consiguen 3 puntos cada uno. Por ejemplo, si Andrés vota por la mía y Luisa vota por la de Andrés, pasa lo siguiente. Yo me llevo 3 puntos porque acertaron por la mía, no todos, ni tampoco ninguno. Andrés se lleva 3 puntos por haber acertado y Luisa se lleva 0 por no haber acertado. Y lo final, puntos adicionales, todos los jugadores, excepto el narrador, consiguen un punto adicional por cada voto que consiguió su carta, es decir, por cada jugador que escogió su carta. Como Luisa votó por Andrés, Andrés se lleva un punto extra por haber recibido un voto por haber hecho confundir a Luisa. Por eso es importante que seamos inteligentes a la hora de poner una carta y que logremos confundir a los demás. Luego de anotar los puntos, se recogen las cartas, se barajan y se reparte una carta nueva a cada jugador. Y el jugador que está a la izquierda del jugador que acaba de ser cuentacuentos pasa a ser el nuevo cuentacuentos. Fin de la partida. La partida termina cuando todos los jugadores han sido cuentacuentos 2 veces. El jugador con más puntos gana la partida. Llegamos al final de esta cápsula, espero que hayan disfrutado y que disfruten el juego en familia, que estén muy bien, abrazos, chao.